Son las 6:38 minutos. Amigos, estamos de vuelta con más de Primera Página. A esta hora es momento de ampliar lo que es noticia en el mundo. Y la noticia del día, por supuesto, tiene que ver con el triunfo de Luis Inácio Lula da Silva, el líder del Partido de los Trabajadores en Brasil y expresidente de esta nación sudamericana, que ha resultado nuevamente electo este domingo y tras 12 años llegará al poder nuevamente. Recibimos hasta ahora vía Zoom desde Brasil a nuestra invitada Michelle Fernández, es doctora en Ciencias Políticas. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Un placer que nos acompañe, gracias por su tiempo. Quisiéramos consultarle lo que significa este resultado electoral en Brasil tan reñido de este domingo. Por menos de 2 puntos, Luis Inácio Lula da Silva se posiciona como el nuevo líder de Brasil para los próximos 4 años, pero quedan grandes desafíos a su paso. Ya. Bueno, significa que una junción de fuerzas políticas democráticas han regresado al poder. No hay que decir que Lula hizo alianzas con muchos políticos que incluso eran opositores a él y esta alianza llega al poder. Entonces, es un primer punto. Un segundo punto es que tenemos un país bastante polarizado, bastante dividido, y por lo tanto a Lula y a los políticos que están con él en esta alianza, pues les toca despolarizar a este país, ¿no? Traer políticas públicas y para toda la gente y enseñar a los brasileños que eso es un país de todos y que, o sea, que hace falta que nos juntemos alrededor de una única causa que lleva al Brasil hacia adelante. ¿Cómo analiza, estimada Michelle, su discurso de anoche luego de que se anunciara su victoria? Buscó unificar, mencionó el tema de la paz en Brasil, que busca pacificar el país después de estos 4 años durante el mandato de Jair Bolsonaro. También se refirió al cambio climático y, por supuesto, a la situación en la Amazonía. ¿Esto va a estar en el centro de su gobierno? ¿Qué más le queda a Sin Lula da lugar Silva? a duda, sin lugar a duda. El tema medioambiental es algo muy importante va a ser algo muy importante para el gobierno de Lula, porque ese es un tema que está en la agenda mundial y es un tema que incluso importa mucho para la economía del país, ¿no? La Unión Europea a partir de 2024 va a sancionar importaciones de países que desmatan y por lo tanto eso es algo muy importante incluso para la economía brasileña, ¿no? Más allá del tema medioambiental ser importante por sí mismo. Además de eso, algo que va a estar en el centro del gobierno de Lula es una vez más combatir la pobreza y el hambre, ¿no? Algo que él lo hizo en 2003 cuando entró en Brasil y sacó Brasil del mapa del hambre, pues ahora eso otra vez vuelve a ser muy importante porque tenemos a 30 millones de personas en Brasil que tienen hambre todos los días. Entonces, me parece que esa va a ser una otra agenda muy importante, además del tema de la polarización, es decir, tratar de reunificar el país. Me parece también va a ser una agenda importante, ¿no? Todo eso estaba en el discurso de ayer, ¿no? Él va a intentar también poner Brasil en buenas relaciones con los demás países en el mundo, algo que no sucedió a lo largo del presente gobierno. En este sentido, que menciona la política exterior, ¿cómo se vislumbra los próximos años de Brasil en cuanto a su visión en el mundo, las alianzas tradicionales con países aliados tanto de la región como de Norteamérica y también de Europa, algo que se le señaló al presidente Jair Bolsonaro por alejarse de varios de ellos? ¿Cómo se plantea esa relación de Brasil con otros países? Incluso pudiéramos citar el caso de Venezuela, con que Brasil no tiene en este momento buenas relaciones. En el programa de gobierno de Lula, pues no tenía nada claro sobre las relaciones con los otros países del mundo, ¿no? Pero sabemos, porque es un presidente que ya estuvo 8 años en el poder, que cuando estaba en el poder las relaciones sur-sur con América Latina por lo general y con África eran muy importantes, estaban en la agenda como algo prioritario del gobierno de Lula. Entonces, por esta experiencia anterior, creemos que se va a retomar, ¿no?, estas buenas relaciones en el eje sur-sur que ya tenía Brasil, además de acercarse una vez más a los países europeos y a todos los países democráticos del mundo, ¿no? ¿Usted cómo pudiera plantear esa relación con Venezuela, en nuestro caso específico,
con el país que el presidente Jair Bolsonaro no ha tenido buenas relaciones, no reconoce al gobierno del presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo se pudiera señalar esa posición de Lula en cuanto a este caso particular? No, Venezuela es un país vecino, es un país que tiene fronteras con Brasil y me imagino que Lula va a estar disponible para sentarse a la mesa con Venezuela siempre que haga falta y para pues compartir las soluciones de los problemas comunes que al fin y al cabo surgen cuando tenemos países vecinos, ¿no? Entonces, me parece sí que como va a suceder con los demás países de América Latina, Brasil va a volver a tener una relación más estrecha con Venezuela. Con este regreso de Lula da Silva, ¿usted cómo vería ese posicionamiento nuevamente de liderazgo de Lula para América Latina? Recordemos que en el pasado fue un líder importante, no solamente para Brasil, sino también para la región, así como varios líderes que han pasado por el gobierno de Brasil. ¿Recuperaría su país ese posicionamiento nuevamente en la escena latinoamericana e internacional? Seguramente, seguramente. Como dije antes, ¿no? Las relaciones sur-sur siempre han sido algo prioritario en los gobiernos de Lula. Me parece que eso va a volver a estar ahí en la agenda y bueno, si eso vuelve a estar en la agenda, Brasil también va a volver a ser el centro de liderazgo, ¿no? En la región, por el tamaño del país, por el tamaño de la economía, por todos los países con quien tiene frontera Brasil. Es decir, me parece que sí, que el camino señala que va por ahí, ¿no? Bien, estimada Michelle, vamos a hablar ahora sobre lo que está sucediendo específicamente en las principales ciudades de Brasil ante este triunfo de Lula da Silva. El otro bando del presidente Jair Bolsonaro también se manifestó en las calles, rechazando en parte la victoria de Lula y en muchos casos lamentando lo que había sucedido por la derrota de Bolsonaro. ¿Qué se vive hoy ya horas después de esta reñida elección? Y además, ¿cuáles son los escenarios en este momento cuando el presidente Bolsonaro no se ha pronunciado? Bueno, el presidente Bolsonaro efectivamente no se ha pronunciado, pero todas las instancias, las instituciones, mejor diciendo, se han pronunciado ayer. El presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado, el presidente del Tribunal Superior Electoral. Es decir, tenemos a un pleito terminado, un pleito electoral terminado, reconocido por los líderes mundiales, por los líderes de los más importantes países del mundo, incluso por Estados Unidos, líderes europeos. Es decir, nada nos lleva a creer que esta elección no va a ser reconocida o que van a cuestionar los resultados electorales. Sin embargo, el presidente actual ya daba señales de que iba a mantener esta tensión, ¿no? Esta tensión, esta polarización hasta el final. Y está pasando por eso, ¿no? Estamos pasando por eso, mejor dicho. Él se mantiene sin declarar su derrota electoral y bueno, eso es lo que tenemos. ¿Qué mensaje Con nos da relación, esto? ¿Usted qué cree que pueda pasar en las próximas horas? ¿Bolsonaro no reconocería este resultado? seguramente reconocerá el resultado, no sé si vendrá a público a decirlo, pero reconocerá el resultado. Aliados suyos, ¿no? Como el presidente de la Cámara ya ha reconocido el resultado, o sea, no hay ningún margen para que este resultado no sea reconocido, ningún margen institucional. El 19, como dijo ayer el presidente del Tribunal Superior Electoral, el 19 de diciembre tenemos la diplomación de los elegidos y el 1 de enero tenemos la posesión del nuevo presidente y vicepresidente. Es decir, el pleito electoral ha seguido el flujo normal, ¿no? Y el resultado es un resultado limpio de las urnas. Eh, la democracia, pues en Brasil sigue. Entonces, no queda lugar a duda que ese resultado va a ser reconocido. Otra cosa es que Bolsonaro venga a público a decirlo, ¿no? Con relación a eso no tenemos ninguna seguridad. Y sobre la calle, bueno, hemos visto algunas manifestaciones puntuales más violentas y por lo general los electores de Bolsonaro van a lamentar y eso es normal, es natural. Tenemos un país bastante polarizado. Has visto que los resultados han señalado eso, ¿no? La diferencia entre los dos candidatos fue
poco más, un poco menos de un punto porcentual, y eso es bastante, bastante justo para un resultado electoral. Poco más de 1,5 millones de votos, ¿no? Que para Brasil es poco frente a los más de 200 millones de habitantes que tenemos. Entonces, tuvimos algunos episodios más violentos en las calles, pero algo bastante, bastante puntual. Bien, estimada Michelle, ya para finalizar, ¿cómo se plantearía ese escenario cuando Lula asuma y también tenga desafíos de la otra parte? Porque en una parte del país o la mitad no va a estar de acuerdo con sus políticas y además cómo haría para proceder con sus planteamientos, con su gobierno, si el Congreso tampoco va a estar a favor. Bueno, sí es verdad que el Congreso ha tenido un aumento de diputados y de senadores que pueden no estar en la base aliada del gobierno, pero no es ni de lejos una mayoría cerrada, ¿me entiendes? No es una mayoría cerrada. Por lo tanto, le tocará al presidente de la República, como siempre ha sucedido, negociar, como siempre ha sucedido en Brasil. Eso no ¿Tiene es esa algo posibilidad nuevo. abierta? Sí, creo que sí, porque estamos hablando, no estamos hablando de una mayoría del partido del presidente actual, ¿entiendes? O sea, Brasil sigue con bastantes partidos en el Parlamento y le tocará negociar con el centro e incluso le tocará negociar con la derecha, como siempre ha sucedido en la democracia brasileña, que siempre ha tenido muchos partidos en el Congreso. No digo que va a ser una tarea fácil, no es eso, pero no digo que el presidente no va a poder gobernar. Bien, muchísimas gracias a usted por atendernos a esta hora, muy gentil por su tiempo. Sabemos en este momento que están pasando muchas cosas y por supuesto está siendo muy solicitada para atender lo que en el mundo se está preguntando la gente, la expectativa que hay en Brasil y ahora con el triunfo de Lula, pues lo que va a suceder para los próximos meses. Para nada, un gusto. Michelle Fernández, doctora en Ciencias Políticas, está ahora con nosotros en Primera Página desde Brasil, analizando las perspectivas electorales de esta contienda de ayer domingo, el balotaje entre Lula y Bolsonaro. A las 6:50 hacemos una nueva pausa y a la vuelta más de Primera Página.